Los estreptococos son un grupo extenso y heterogéneo de bacterias que se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, siendo responsables de una serie de procesos patológicos en el hombre con gran significado clínico. El género Streptococcus o estreptococo es un grupo de bacterias gram positivas. En microbiología se denominan gram positivas a aquellas bacterias que durante la tinción de gram fijan el colorante de contraste tomando una coloración violeta, característica química ligada íntimamente a la estructura de su pared celular. Morfológicamente presentan forma oval o esférica, con un diámetro no mayor de 2 micrómetros. Su división celular ocurre a lo largo de un eje y de manera característica forman pares o cadenas y de ahí su nombre estrepto, que viene de la palabra griega streptos, que significa doblarse o retorcerse sobre sí mismo como una cadena. La mayoría de sus especies son anaerobias facultativas, es decir, que son capaces de desarrollarse tanto en presencia como en ausencia de oxígeno libre. Y a diferencia de los estafilococos, todas las especies de estreptococos son catalasa negativo, es decir, que no poseen en su estructura celular la enzima catalasa, cuya función es la descomposición del peróxido de hidrógeno. Este es un residuo metabólico de muchos organismos vivos y tiene dentro de sus características proveer una función protectora para ciertos microorganismos. La base de la prueba catalasa es demostrar la presencia de la enzima catalasa. Si el microorganismo posee esta enzima, el resultado de dicha prueba será positivo y se observará una reacción de efervescencia en la misma, situación que no se observa en los microorganismos catalasa negativo, como son los estreptococos. Entre otras de sus características importantes, cabe hacer mención que los estreptococos no son móviles. Ellos no poseen flagelos en su estructura celular y no son formadores de esporas. Los estreptococos tienen una amplia distribución en la naturaleza. Algunos de ellos son miembros de la flora saprófita normal del ser humano y no son patógenos, guardando un perfecto equilibrio con otros microorganismos, mientras que otros estreptococos están relacionados con importantes enfermedades clínicas en el ser humano, atribuidas en parte a la infección por los mismos y en parte a la sensibilización por ellos. Debido a que los estreptococos son un grupo extenso y heterogéneo de microorganismos, resulta difícil dar una clasificación taxonómica única, por lo que se han propuesto múltiples sistemas de clasificación de los mismos. No obstante, ningún sistema ha resultado ser suficiente, por lo que actualmente su taxonomía está basada en el tipo de hemólisis que produce el estreptococo en cultivos de agar-sangre, en las características de su estructura antigénica, en sus propiedades fisiológicas y reacciones químicas y en sus características ecológicas. Es imprescindible, por lo tanto, entender su clasificación para comprender su importancia clínica. Muchos estreptococos son capaces de producir hemólisis en medios de cultivo in vitro, tales como agar-sangre. Este es un medio de cultivo enriquecido con la adición de sangre. Los estreptococos, al crecer y formar colonias en este medio, responden de diferentes maneras y presentan diferentes características según sean capaces o no de realizar hemólisis de los glóbulos rojos. Características que se basan en la presencia en su estructura celular de una enzima llamada hemolicina. La clasificación basada en el tipo de hemólisis nos permite clasificar a los estreptococos en estreptococos alfa, beta y gamma hemolíticos. Los estreptococos que producen una lisis incompleta de los eritrocitos alrededor de las colonias en crecimiento permiten la reducción de la hemoglobina
y la formación de un pigmento alrededor de la colonia de color verde. A ellos se les conoce como estreptococo alfa hemolíticos y producen una hemólisis parcial. Los estreptococos que producen una lisis completa de los eritrocitos alrededor de la colonia en crecimiento dan como resultado una zona de aclaramiento alrededor de la misma. A ellos se les conoce como estreptococos beta hemolíticos. Y los estreptococos que no producen ningún tipo de hemólisis alrededor de sus colonias en crecimiento se les conoce como estreptococos no hemolíticos o gamma hemolíticos. Otra forma de clasificar los estreptococos se basa en la clasificación de Lancefield. Esta clasificación se fundamenta en la estructura antigénica de la pared del estreptococo. La pared del estreptococo le da al mismo una morfología típica que le permite su adaptación al medio y lo protege contra la lisis mecánica y osmótica, además de proporcionarle sus características antigénicas. Los antígenos más importantes del estreptococo se encuentran en su cápsula, para aquellos que lo poseen, y en su pared celular. Entre los mismos encontramos los antígenos de superficie, que le permiten adherirse al huésped, los antígenos de grupo, que están basados en la estructura del carbohidrato C y le permiten su clasificación en seroagrupables y no agrupables, y los antígenos de tipo, que están ligados a la proteína M de su pared celular y le confiere virulencia. El sistema de clasificación de Lancefield está basado en la naturaleza antigénica de la pared celular del estreptococo. La doctora Rebecca Lancefield, microbióloga americana, fue quien describió este sistema. Ella era una estudiante de literatura inglesa que decidió participar en un curso libre de bacteriología mientras realizaba su carrera universitaria, lo que le permitió posteriormente participar en la investigación médica realizando la clasificación de los estreptococos que lleva su nombre, la clasificación de Lancefield, proporcionando así una investigación excepcional sobre los estreptococos y su estructura antigénica y su relación con fiebre reumática. La doctora, al estudiar la pared celular de los estreptococos, encontró que algunos poseen grupos antigénicos ligados a la estructura de los hidratos de carbono de su pared celular, específicamente el carbohidrato C. Y basándose en esta estructura, fundamentó la base para el agrupamiento serológico de los estreptococos, permitiendo la clasificación de los mismos en seroagrupables y no agrupables. Los estreptococos seroagrupables son aquellos que contienen el antígeno de Lancefield en su pared y los denominó por una letra del alfabeto. Los serogrupos de la A a la H, de los cuales el A, B, C, D y G frecuentemente son aislados en humanos. Y los serogrupos de la K a la V, que se aíslan raramente en el ser humano. De los grupos de Lancefield, los 3 grupos de estreptococos más importantes son los estreptococos del grupo A, B y C. Existen aproximadamente 30 especies de estreptococo, de los cuales los principales patógenos para el hombre son los estreptococos beta hemolíticos del grupo A, B, C, G y F. El A es el más importante, ya que posee antígenos que producen una reacción cruzada con antígenos tisulares humanos. Los estreptococos del grupo D, de los cuales el enterococo es el más importante. Y por último, los estreptococos no seroagrupables, que son llamados por su nombre de especie, y son el Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus viridans. Todos estos estreptococos tienen una gran importancia clínica, no solo por las enfermedades atribuidas a ellos, sino también por aquellas enfermedades que son producto de la sensibilidad a ellos mismos.